Bueno, primero que todo, pues digamos, reivindicar esa protesta que ustedes han hecho frente a la revista Semana, porque creo que refleja el cansancio de millones de colombianos ante la manipulación, ante la distorsión de la información, y creo que ese es un sentir que, como le digo, tenemos muchísimos. El presidente Gustavo Petro acaba de emitir pues recientemente un comunicado donde dice que precisamente la libertad de expresión no puede permitir una información que incite al odio, que incite a la xenofobia, y creo que ustedes han sido pues víctimas, y no solo ustedes, sino hoy se ha dicho aquí en la rueda de prensa, los jóvenes, en general todos los que hemos protestado contra el establecimiento. ¿Cómo ven ustedes este pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en ese sentido? Si bien existe la libertad de opinión, pienso que ante todo, como seres pensantes que somos, no solamente como pueblos, sino también la sociedad mayoritaria en general, porque no tenemos por qué entrar a negarle a nadie esa libertad de expresarse, pero significa también qué siembro, cómo lo entrego, porque para nosotros, por ejemplo, está claro que todo lo que se siembra, no solamente en términos de sembrar de manera literal la tierra, sembrar semilla en la tierra, sino también qué comparto, qué ejemplo doy, qué enseñanzas brindo, cómo estoy orientando, pues tiene que ver precisamente con esa siembra. De allí que para poder hacer una reparación colectiva, no solamente a los pueblos indígenas, sino una reparación para esta sociedad, porque ese es el problema que creo que hay que tenerlo presente en este momento. Esta situación de la desinformación y la tergiversación de la información, sin esa veracidad y sin esa objetividad, mira todo lo que ha causado, y yo estoy segura que tal vez ni la misma periodista Vicky, ella en el momento tal vez no pensó todo lo que esto iba a suscitar. Entonces, el llamado es a que, si bien tenemos la libertad de expresarnos, pues tampoco es salir a decirlo todo con rabia, con rencor, sino que, sobre todo en el ámbito profesional, pues hay que investigar. Hay que tener las pruebas suficientes, hay que, si lo desconocemos, pues tenemos que hablar directamente con los actores, qué pasó, cómo fue. Y no solamente eso, no solamente quedarnos con la versión de uno, de dos o tres personas, sino que tiene que ser con las personas que estuvieron allí exactamente, y además buscar cómo encajar esas versiones, es decir, cómo encontrarle el sentido a esas versiones, porque siempre las versiones van a ser distintas. Y entonces lograr no solamente la objetividad, sino también esa veracidad de los hechos, pues creo que hace parte de la investigación, y sobre todo para los medios, pues siempre que se vaya a comunicar, precisamente se requiere tener una muy buena información y especificada, es decir, estudiada, que no se puede emitir de manera irresponsable, sino que al contrario, tiene que ser responsable, y así no solamente con los medios, sino con todas las disciplinas, con todas las personas, con todos los seres. De allí que la corresponsabilidad hoy por hoy recobra su propio sentido. Es decir que este hecho o esta crisis de la comunicación tenemos que superarlo entre todos, no solo el pueblo Mixaj, sino entre todos. Si se trata de corregirnos, si se trata de reorientarnos, pues todos tenemos que mirar cómo hacer esa reparación de tal manera que todos podamos sanarnos, y esa es la invitación, a que dialoguemos para poder sanarnos juntos y juntas, y poder dar también esa orientación a esta generación, porque no podemos seguir entregando una información errada, y mucho menos un ejemplo que no se debe replicar, sino que al contrario, se tiene que revisar y se debe reorientar.
Por último, el presidente Gustavo Petro y otros dirigentes políticos del Pacto Histórico, como por ejemplo el candidato Gustavo Bolívar, han dicho en la necesidad de empoderar y de fortalecer los medios alternativos y comunitarios, porque pues sin duda los medios alternativos y comunitarios han logrado hacer un contrapoder a esa desinformación. ¿Cómo ve usted de pronto este cambio en la política frente al fortalecimiento de los medios alternativos y comunitarios? Pues ante todo creo que es una apuesta sana y la realidad del país y esta ciudad pues requiere precisamente tener presente esas realidades. Y para ello es urgente y creo que es un aporte que nosotros podemos dar a la ciudad y obviamente al país, y es que hoy por hoy se debe también considerar la sapiencia de los pueblos, es decir, que para poder emitir una información no solamente debe haber una amplia investigación, sino que también debe haber una buena comprensión, una buena interpretación y una buena explicación para que se entienda el mensaje que debe ser entregado, que no se tergiverse la información, que no quede a medias, que no suceda ese teléfono roto y que finalmente pues nos ayude a formarnos. Yo creo que aquí la clave de los medios alternativos es que nos ayuden a formarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque si hay un hermano mayor que comete un error, pues está el hermano menor también para ayudar a orientar al mayor y viceversa. Debe ser recíproca, debe ser complementaria. Y creo que esa es una gran necesidad también que tenemos, no solamente en el campo de los medios, sino en todos los campos, en todas las áreas y en todas las disciplinas, en todos los escenarios y sobre todo en el Estado y en todas las instituciones. ¿Esto qué significa? En el fondo se requiere, insisto, hay que dialogar entre pares sin superponer ninguna lógica, ningún sentido. Hoy por hoy, todas las sociedades presentes en la ciudad de Bogotá tienen mucho que aportarle a la ciudad porque vivimos, compartimos y también nos ocupamos de esa corresponsabilidad que tiene que ver con la formación de nuevos relevos y nuestras generaciones. Entonces, es la tarea y es la oportunidad para que nos enseñemos mutuamente y nos formemos mutuamente, pero con esas corresponsabilidades, donde no recaiga una sola responsabilidad sobre una disciplina o un medio o una persona o un pueblo, sino que ya despertemos, pero para asumir esas corresponsabilidades. Bueno, muchas gracias. Sí, sí.